Las noches en Combray se caracterizan por mi espera ansiosa del beso de buenas noches de mi madre, una angustia que marcaba mis horas de sueño. La vida en ese pequeño pueblo giraba en torno a mi familia y las figuras de mi tía Leonie, siempre en cama preocupada por su salud, y de Françoise, nuestra sirvienta fiel, que coloreaban mi día a día. Las caminatas por los senderos de Combray, especialmente los que nos llevaban a lo largo de los dos caminos favoritos, abrieron mis ojos a la belleza oculta de la naturaleza, algo que años después se reavivaría con el sabor de una magdalena mojada en té, despertando en mí el flujo incontrolable de recuerdos. Combray no era solo el escenario de mi niñez, sino también el lugar donde descubrí el poder de los sentidos para revivir el pasado, donde los aromas, sabores y sonidos se convertían en portales a tiempos perdidos. Las mañanas soleadas, las sombras que jugaban en las paredes, las campanas de la iglesia, todo se fundía en mi memoria como una pintura viviente, lista para ser redescubierta en un futuro que aún no entendía. Fue en Combray donde comenzó mi relación con el tiempo, el cual se manifestaba tanto en los pequeños gestos como en las tradiciones cotidianas de la familia. Entre las figuras importantes de mi infancia estaba Charles Swann, cuya presencia en Combray siempre despertaba en mí una curiosidad particular, alimentada por las conversaciones y los misterios que rodeaban su vida privada. La sombra de Swann y su mundo era solo el preludio de todo lo que después descubriría sobre el amor, el deseo y las pasiones humanas. Charles Swann, amigo de mi familia, era un hombre distinguido, culto y refinado, pero su vida amorosa estaba marcada por una relación que parecía contradecir todos sus principios. Odette de Crécy, una mujer de dudosa reputación, lo atrapó en una red de sentimientos que él mismo no podía controlar. Al principio, Swann no estaba especialmente interesado en ella, pero poco a poco la obsesión por Odette creció hasta dominarlo por completo. Odette, con su belleza superficial y sus modales algo vulgares, no era una mujer que encajara en los ideales de Swann, pero precisamente esa contradicción alimentaba su fascinación. Pronto los celos y la duda comenzaron a consumirlo. Sospechaba constantemente de la fidelidad de Odette, lo que lo llevaba a una vigilancia incesante y a una búsqueda de confirmaciones que nunca llegaban. Cada gesto de Odette, cada palabra que ella decía, era analizado por Swann en busca de pistas sobre su verdadera naturaleza. El amor que Swann sentía por ella se transformó en una tortura, una cadena que lo mantenía prisionero de su propia mente y emociones. La frase que finalmente pronunció, «He desperdiciado los mejores años de mi vida con una mujer que no me gustaba, que no era mi tipo», encapsulaba la tragedia de su existencia. El descubrimiento de que su amor por Odette no era más que una ilusión y que, aunque tarde, había llegado a comprender lo destructiva que fue esa relación para él. Swann se vio reducido a un hombre que sacrificó todo por un deseo que en última instancia no le trajo más que sufrimiento. París se convirtió en el centro de mi vida social y a través de los salones de la alta sociedad comencé a entender las dinámicas del poder, las apariencias y las relaciones humanas. Los Verdurin, una familia burguesa
que organizaba reuniones de intelectuales, artistas y personas de diversos ámbitos. Crearon uno de los espacios donde las convenciones sociales y la cultura se entremezclaban con una superficialidad que yo observaba con creciente interés. En ese salón fue donde Swann conoció a Odette y donde se desarrollaron muchas de las intrigas y traiciones que marcaron sus relaciones. Sin embargo, el Salón de los Verdurin no era el único espacio de la alta sociedad que frecuentaba. A medida que me fui introduciendo en círculos más aristocráticos, como el de los Guermantes, descubrí que, aunque los modales eran diferentes, el fondo seguía siendo el mismo: el ansia por destacar, la lucha por el estatus, el control de las apariencias. Cada palabra dicha en estos ambientes estaba cargada de implicaciones y cada gesto era cuidadosamente calculado para mantener o mejorar la posición social. Estos salones me permitieron observar la vida desde otra perspectiva, en la que la sinceridad rara vez existía y donde la autenticidad se sacrificaba por la imagen pública. Los Verdurin y los Guermantes, aunque diferentes en estilo y posición social, estaban atrapados en las mismas dinámicas, buscando siempre la validación externa en lugar de cultivar conexiones genuinas. Fue en estos salones donde comencé a ver el mundo como un escenario, con cada persona desempeñando un papel cuidadosamente ensayado. Durante mi juventud, en los Campos Elíseos de París, conocí a Gilberte, la hija de Swann y Odette. Desde el primer momento en que la vi, me sentí irresistiblemente atraído por ella. Gilberte se convirtió en el objeto de mi deseo y en la personificación de todos los ideales románticos que albergaba en mi corazón juvenil. Sin embargo, mi amor por ella estaba plagado de incertidumbres y sufrimientos, pues aunque a veces parecía corresponderme, muchas otras veces me dejaba en la oscuridad de la duda. Nuestras interacciones, tan triviales como podían parecer para los demás, para mí tenían una profundidad casi insoportable. Cada vez que Gilberte me mostraba la más mínima atención, mi corazón se llenaba de una felicidad indescriptible, pero cuando me ignoraba, me sumía en una desesperación que parecía no tener fin. No podía entender cómo alguien a quien yo amaba con tanta intensidad podía permanecer tan indiferente ante mis sentimientos. Con el tiempo, me di cuenta de que Gilberte no compartía la misma pasión que yo sentía por ella. Mis intentos por ganarme su afecto resultaron inútiles y al final tuve que aceptar que mi primer amor era un amor no correspondido. Esta experiencia, aunque dolorosa, marcó el comienzo de mi comprensión de lo complejas y contradictorias que pueden ser las emociones humanas y de lo engañoso que puede ser el amor cuando se basa en ilusiones. En mi juventud viajé a Baalbek, una pequeña ciudad costera que siempre había despertado en mí un profundo interés por su nombre exótico y sus connotaciones históricas. Al llegar descubrí un lugar muy diferente a lo que había imaginado, pero aún así lleno de fascinación. Fue allí donde conocí a nuevas personas que habrían de marcar mi vida de manera significativa. En particular, la pequeña banda de jóvenes que frecuentaba la playa, liderada por Albertine Simonet, me introdujo en un mundo de sensaciones y deseos
que antes no había experimentado. Albertine, con su encanto y su vitalidad, se convirtió en el centro de mis pensamientos y pronto me sentí atraído por ella de una manera que no había sentido con Gilberte. Sin embargo, a diferencia de mi amor juvenil por Gilberte, mi relación con Albertine estaba teñida de una mezcla de deseo y celos. Cada vez que Albertine se alejaba de mí o mostraba interés por otra persona, sentía una angustia insoportable que amenazaba con devorarme por dentro. Balbec también fue el lugar donde conocí a otros personajes fascinantes, como el pintor Elstir, cuyas reflexiones sobre el arte y la vida me ofrecieron una nueva perspectiva sobre la naturaleza de la belleza y el tiempo. Fue a través de estas amistades y de mis interacciones con Albertine que comencé a comprender más profundamente las complejidades de las relaciones humanas y las tensiones entre el deseo, la libertad y el control. Mi relación con Albertine se volvió más seria y finalmente ella vino a vivir conmigo a París. Pero lo que podría haber sido una etapa de felicidad compartida, pronto se convirtió en una prisión tanto para ella como para mí. Aunque Albertine estaba a mi lado, no podía evitar sentir que su amor me escapaba constantemente. Mis celos me llevaron a intentar controlarla de todas las maneras posibles, privándola de su libertad, vigilando cada uno de sus movimientos y sospechando de cualquier interacción que tuviera con otras personas. Mi temor más profundo era que Albertine estuviera interesada en otras mujeres, lo que amplificaba mi inseguridad y mi necesidad de retenerla a mi lado. Aunque sabía que mi comportamiento era opresivo, no podía detenerme. El amor que sentía por ella se había transformado en una necesidad desesperada de posesión, una trampa de la que ninguno de los dos podía escapar. Finalmente, Albertine decidió huir. Su partida me dejó en un estado de absoluta desolación y poco después, su muerte repentina me arrebató cualquier posibilidad de redención. En ese momento de pérdida, me di cuenta de que nunca había conocido realmente a Albertine, que mis celos y mi necesidad de control me habían cegado ante su verdadera personalidad. El dolor de su ausencia me obligó a enfrentar la fragilidad de mis sentimientos y la imposibilidad de mantener una relación con otra persona completamente. Con el paso de los años, el tiempo empezó a revelarse en toda su magnitud. Los rostros jóvenes que una vez conocí, ahora marcados por la vejez, y las amistades que parecían tan importantes en mi juventud, ahora se desvanecían en el olvido. Al asistir a una fiesta en casa de los Guermantes, me encontré con muchas de las personas que habían formado parte de mi vida, pero ahora apenas los reconocía. El tiempo había cambiado todo, y aquello que alguna vez consideré eterno se había desvanecido como el vapor. Sin embargo, a través de esta confrontación con la realidad del tiempo, también descubrí el poder de la memoria. Los momentos que viví, las personas que amé y los lugares que visité seguían vivos dentro de mí, conservados en la fragilidad de mis recuerdos. Fue entonces cuando entendí que la única manera de dar sentido a mi vida y de reconciliarme con el paso del tiempo era escribir. La escritura se convirtió
en mi forma de capturar esos instantes fugaces, de darles un lugar en la eternidad y de alguna manera recuperar el tiempo perdido. Con la pluma en la mano, comprendí que el acto de recordar y de transformar esos recuerdos en palabras era mi única salvación frente al olvido. En el libro En busca del tiempo perdido, Marcel Proust reflexiona sobre la transitoriedad de la vida y cómo el tiempo afecta nuestras experiencias y emociones. La historia revela que, aunque el tiempo erosiona todo, la memoria tiene el poder de revivir momentos pasados, dándoles un sentido perdurable. El protagonista aprende que solo al aceptar esta fugacidad se puede encontrar consuelo en los recuerdos y darles un lugar en la eternidad mediante el acto de rememorar. La obra también examina la naturaleza del amor, que puede ser a la vez fuente de felicidad y de tormento. Los personajes, como Swann y el propio protagonista, se enfrentan a las ilusiones y decepciones del amor obsesivo, mostrando cómo los celos y la posesión pueden convertir el afecto en una prisión. Así Proust subraya que las emociones humanas suelen estar dominadas por el autoengaño y las expectativas irreales. Por último, el libro critica la superficialidad de la sociedad, donde las apariencias y el esnobismo rigen las relaciones. Al moverse entre diversos círculos sociales, el protagonista se da cuenta de que la autenticidad es difícil de encontrar en un mundo centrado en la imagen. Sin embargo, descubre que la escritura le permite captar la verdad de sus experiencias, brindándole una forma de dar sentido a la vida y reconciliarse con el paso inevitable del tiempo.